con vistas a establecer las bases del Estado socialista de Derecho y Justicia Social refrendado en la Carta Magna del año 2019, llega la Ley de Comunicación Social que aborda la comunicación pública en general en los ámbitos comunitario, ya lo decíamos, organizacional y también mediático. Esta ley se ha dicho que fue un sueño largamente acariciado por los profesionales de la comunicación y también del periodismo. Para continuar hablando sobre la implementación de la Ley de Comunicación Social, nos acompaña aquí en el estudio, en nuestra sala de entrevistas, el vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social, Jorge Legañoa Alonso, quien es además periodista de nuestra televisión. Un rostro que vemos cada lunes en Solo la Verdad. Bienvenido. Además, bienvenido, muchas Qué gracias. gusto tenerlo aquí, Jorge. ¿Era necesaria una ley como esta? Cuénteme. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Mira, hoy estamos asistiendo a un momento de un sueño anhelado por muchas generaciones de comunicadores y periodistas. Estoy pensando en el doctor Julio García Luis, un paradigma en el periodismo cubano. Estoy pensando en una gran comunicadora y publicista como Mirta Muñiz. O sea, son generaciones que estuvieron trabajando en el periodo revolucionario por llegar a este momento. Estoy pensando también en quienes después de la Constitución del año 76 empezaron a trabajar una ley de prensa y estuvo un primer boceto. Estoy pensando también en todo el equipo de trabajo que nos condujo en los últimos años hasta llegar a la ley de comunicación que se aprobó en la Asamblea Nacional en mayo del año pasado, que después tuvo un periodo para terminar sus reglamentos y que ahora finalmente estuvo en Gaceta Oficial. Han pasado 120 días, y ya está en vigor desde este viernes la ley de comunicación. Yo creo que el contexto internacional y el contexto nacional demandaba que tuviéramos una normativa jurídica que recogiera primero toda la estrategia en materia de comunicación social. Si vemos lo que han sido los últimos años, la comunicación social es un pilar declarado en la gestión de gobierno de nuestro país. La comunicación social tiene una política de comunicación del Estado y el gobierno. Ya existe un Instituto de Información y Comunicación Social que tiene 17 misiones, que tiene dentro también todos los saberes y la tradición de hacer radio y televisión en nuestro país. Yo creo que en efecto, en los cambios que se están operando en materia de comunicación en el espectro cubano, en el ecosistema cubano y a nivel internacional, ya era momento de que tuviéramos una normativa jurídica, la primera en revolución, que tiene pequeños antecedentes, pequeños momentos, pero sobre todo con la complejidad que tiene esta normativa, es que estamos conscientes de la importancia que tiene, porque se habla del ámbito mediático, que es a lo que están acostumbrados todos los ciudadanos cuando se habla de comunicación, el referente más directo de las personas es la radio, la televisión, la prensa escrita, lo digital, pero la ley va un poco más allá. La ley habla de dos subsistemas más, que es la comunicación de las organizaciones, ese es el ámbito organizacional de la comunicación, y un aspecto que nos parece fundamental, que es la comunicación a nivel comunitario. Todos los procesos de nuestro país, las complejidades actuales de nuestra nación, se dirimen en la comunidad. Cómo tener una comunidad bien informada, cómo gestionar todos los procesos de la comunicación en una comunidad, donde el rol del delegado, los líderes comunitarios, los médicos, las enfermeras, todos tienen un papel, un rol fundamental en la comunicación a nivel comunitario. Entonces ese es uno de los aportes fundamentales de la ley, que tiene antecedentes internacionales que después podemos hablar de ellos también. A eso iba, escuchándolo me pregunto si en el mundo existen justamente leyes como esta que contribuyan un poco a mejorar la comunicación en las sociedades. En el grupo que trabajó en la redacción de la ley se hizo un estudio minucioso legislativo, legislativo comparado con un grupo de legislaciones que a nivel internacional abordan el tema de la comunicación. Pero hay una característica fundamental, que la mayoría, para no decir que casi todas, se enfocan en la prensa, o sea, en la radio, en la televisión, y por otro lado, otras se enfocan específicamente en la publicidad, otras se enfocan en lo organizacional, pero la integralidad de una sola norma jurídica, ahí el referente más cercano que tenemos Ecuador, estamos hablando de Ecuador ahora mismo, Ecuador en época de Rafael Correa, con una ley que incluso hablaba de comunicación comunitaria, pero desafortunadamente, y es una característica que tienen
las normativas sobre estos temas tan específicos e importantes es que si no hay una garantía política, si no hay un impulso político, si no hay una voluntad política, las leyes son letra muerta. Y ese es uno de los desafíos que tenemos nosotros, en que todo este trabajo que se ha hecho a nivel legislativo pues se lleve a vías de hecho y sobre todo en resultados para que haya una mejor comunicación en nuestro país, más integral, que se gestione más estratégicamente. En Asia, leyes de prensa, China, Vietnam, hace poco conversábamos con un grupo de colegas vietnamitas y los ojos le brillaban porque ahora mismo los vietnamitas están trabajando en una ley un poco más integral de la que ellos tienen. En Europa también. En China incluso no solamente es el tema de la prensa, sino todo el resto del trabajo, incluso estaban pensando en una normativa que tenga que ver con redes sociales. Ya todo eso nosotros lo tenemos recogido en la normativa que hoy entra en vigor en nuestro país. En América Latina, leyes que han sido expresiones de un momento histórico. Por ejemplo, Venezuela, con su ley resorte, ley de responsabilidad social en radio y televisión, su nombre lo deja muy claro, radio y televisión, aunque tiene también del ámbito digital, pero que respondió al diferendo entre Chávez y el grupo, la mayoría de los medios de comunicación privados del país. O sea, la integralidad de la comunicación creo que es uno de los aportes más grandes que tiene la normativa jurídica que hoy estamos poniendo en vigor. Lo más significativo. Jorge, en el contexto actual cubano tan complejo, porque debe articularse un sistema de comunicación social. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, articular un sistema de comunicación, cuando hablamos de tres ámbitos de la comunicación, del ámbito mediático, o sea, de los medios de comunicación, del ámbito organizacional, las instituciones con sus públicos internos, con los públicos externos, qué van a comunicar. Además, todo esto que hemos hablado de la comunicación comunitaria, es que nosotros tenemos que cambiar el paradigma de pensamiento. Hasta ahora siempre ha sido una organización pensando cómo llega el noticiero de las 8 de la noche, una noticia de ellos. Yo creo que el cambio de paradigma es que cuando se diseña la comunicación se piense, bueno, en el ámbito mediático, yo creo que en lo digital, bueno, a lo mejor vamos a publicar en Cuba Debate, o vamos a tratar de publicar una nota en Cuba Debate, o una entrevista con Cuba Debate. En el ámbito de la televisión, bueno, vamos a tratar de crear una nota para el noticiero de la 1 de la tarde. Única y exclusivamente. Pero ahora hay que ir más allá. Es esa organización pensando, pero ¿qué le vamos a decir a nuestros públicos internos? ¿Nos vamos a quedar solo en el mero hecho del matutino, que es un acto de comunicación con tus públicos internos? ¿O vamos a pensar en un boletín que gestione la comunicación interna de ese lugar? Pero al mismo tiempo, ¿qué vamos a hacer con otras formas de comunicación? Pero al mismo tiempo, ¿qué va a hacer esa institución para que la comunidad sepa que ellos existen, que ellos contribuyen a la labor comunitaria, que ellos tienen una misión social? O sea, de lo que se trata es de que cuando miremos hoy la comunicación no lo hagamos solo en el ámbito mediático, sino que la diseñemos para todos los ámbitos. Porque además la ley habla de un grupo de temas, bueno, hemos hablado de la comunicación en lo digital, toda la preocupación que hay con la dictadura de las redes sociales, la dictadura del algoritmo, el lugar donde están hoy, un tema tan crucial como la desinformación. Hoy tenemos una cantidad de información circulando en el mundo, pero ¿saben nuestros ciudadanos cuál es verdad, cuál es mentira? Fidel hablaba de un sujeto crítico de su realidad, crítico para hacer una lectura crítica de la noticia, para contrastar fuentes, para buscar otras alternativas. Yo creo que hoy uno de los desafíos, y lo vamos a hablar un poco más adelante con amplitud, es el tema de educar para la comunicación, que es, diría yo, que la piedra angular para nosotros, para que la ley tenga esa, no solamente el diseño, sino que llegue a concretarse en cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Entonces, articular un sistema es que lo mediático tenga una conexión con el ámbito organizacional, pero a su vez el ámbito comunitario esté dialogando todo el tiempo con los otros dos ámbitos. Yo creo que ahí está el secreto, no solamente tener un subsistema de medios de comunicación robusto, fuerte, que sea la referencia directa de los ciudadanos, como antaño nuestros abuelos decían, lo dijo Radio Reloj. ¿Eso no es verdad? Exactamente. Hoy necesitamos que los líderes en comunicación también sean referentes para nuestros ciudadanos. Y que se imbriquen todos los públicos. ¿Cómo usted considera, Jorge, que los ciudadanos cubanos nos debamos acercar un poco más a esta ley, a las estructuras que tienen que ver con toda su implementación? Bueno, lo primero es que hay un Instituto de Información y Comunicación Social, queda
aquí muy cerca. Muy cerca de nuestros muy cerca estudios. de nuestros estudios, la acera enfrente, diríamos. Vecinos. Somos vecinos. 23 IM, la esquina de la fama. No puede haber otro lugar para el ¿Dónde si no? Instituto de Información y Comunicación Social que no sea la esquina de la fama. ¿Dónde si no? En efecto, el instituto tiene una estructura, una presidencia, pero también direcciones generales de comunicación organizacional, una dirección general de comunicación mediática, una dirección general de publicidad y patrocinio. Yo creo que nuestros ciudadanos se pueden acercar a la ley desde ya, primero buscarla para leerla. Está en Gaceta, pero también está en el sitio web del instituto ics.gov.cu. A ver si más adelante la tenemos en pantalla. ics.gov.cu. Ahora mismo, si usted tiene una duda en materia de comunicación, ahí hay preguntas y respuestas. El otro tema al que tienen que acercarse por necesidad nuestros ciudadanos es el tema de los trámites que hacemos en el instituto. Tenemos un registro nacional de publicaciones seriadas, un registro nacional de publicaciones web, y ahí hay 2 públicos que van a tener que ir a actualizar su presencia en los registros. Tenemos también la posibilidad, en el instituto vamos a realizar los trámites que tienen que ver con las agencias publicitarias, con las consultorías en comunicación, con la comunicación en el espacio público, todo el tema que tiene que ver con la comunicación en el espacio público, los carteles, etc. Además, tenemos una amplia red de oficinas en todo el país, que son subordinaciones territoriales de los gobiernos territoriales y direcciones provinciales de información y comunicación social, y a nivel municipal también hay departamentos de información y comunicación social, que es a donde se pueden acercar hoy nuestros ciudadanos para recibir información a partir de que estamos hablando de un grupo de trámites que la población va a necesitar, que el ciudadano común va a necesitar. También la necesidad, diríamos, permanente de todo un pueblo de estar bien informado, también a través del sistema de medios públicos de comunicación. Entonces, la referencia directa, ics.gov.cu, ir allí para encontrar cómo realizar un trámite, para encontrar los correos, las direcciones, los teléfonos, a dónde comunicarse.